Bueno, regresamos en este su espacio al cierre por BTV Canal 32 y en mi comentario de hoy quiero compartir algunas impresiones sobre un almuerzo al que nos invitó en la tarde de hoy la Procuradora General de la República, la Procuraduría General, doña Miriam Germán Brito, y estuvimos en ese almuerzo en el Hotel Embajador junto a otros importantes comunicadores y líderes de opinión de la República Dominicana. Estuvo ahí, entre otros, Alicia Ortega, Roberto Cavada, Percio Maldonado, José Monegro, Daniel Cántara, Susana Gotró, Khalil Michel, un grupo de gente, Iluminada Muñoz. Estuvimos por allí compartiendo un almuerzo con la Procuraduría en un evento que ella expresó que hace tiempo quería realizarlo, pero que lamentablemente... ¿Estaban también los fiscales allá? No, ella estaba sola. Ella estaba sola ahí, con su nueva encargada de comunicaciones, que es la colega Nairobi Viloria. Qué desafío se le presentó. Ya tú sabes, Nairobi llegando. Entonces... la dejaron sentarse tranquila. Pues Miriam externó que ese encuentro hacía tiempo que ella quería realizarlo, pero por distintas obligaciones se le había dificultado, y que mucha gente iba a entender que después del incidente iba a ser, podía interpretarse como que el encuentro se había propiciado por eso, pero que en realidad no fue así. Incluso yo tengo que admitir que la invitación me la habían hecho la semana pasada, antes del incidente, al encuentro. Ella fue muy abierta, pidió que nos dispusieran micrófonos y que se le preguntara todo lo que quisieran. Ahí los periodistas tuvimos la oportunidad de preguntarle sobre todo. Ella explicó de los acuerdos que se han estado cuestionando, habló de sus pretensiones. Alguien le preguntó si ella pensaba continuar después de agosto en el Ministerio Público, si pensaba ocupar otro puesto, aunque no fuera el de Procuradora General. Ella dijo que ella no pretende seguir, pero que no descarta nada. Ella tiene ya 75 años de edad y hay que tener eso en cuenta. También el encuentro... Pero, perdón. Sí. Porque yo vi en la prensa que decía que ella se quedaba ya hasta el 16 de agosto. Sí, exacto. Ella dijo que no pretendía seguir como Procuradora General, pero que no descartaba quizás otra posición. Puede ser ahora un fiscal general, asesora, cualquier otra... Una embajada, de servicio diplomático. Habría que ver. Ella dice que no quiere irse fuera del país porque tiene un hijo con una condición, su hijo más pequeño, que tiene que estar pendiente de él. Pero también doña Miriam habló en su lenguaje llano, escueto, una mujer de campo, muy llana. Habló sobre todo. Se le preguntó, por ejemplo, yo le pregunté que mucha gente se indicaba que el Ministerio Público, que tanto se ha dicho que es independiente, ¿por qué no había presentado quizás algunas acusaciones contra funcionarios de este gobierno que han tenido casos? Este es el caso del Intran y otros más. Y ella respondió que todo eso lleva su tiempo, investigaciones, que no es como uno quisiera a veces, pero que se está investigando cada caso que se denuncia. Y citó el caso, por ejemplo, de la diputada Pilarte de la Vega, esposa de Miki López, como un ejemplo de que también a gente del PRM se le ha sometido. Entre muchas otras cosas, ahí se le preguntó de todo. Lo que más me llamó la atención de ese encuentro del día de hoy, además de que ella fue muy abierta y muy gentil, de buen trato, ella externó que ella nunca ha pretendido tener roces con la prensa a propósito de del incidente del fin de semana, que ella a lo largo de toda su carrera, mientras fue juez, mientras fue fiscal, ella siempre ha tenido un alto respeto por los miembros de la prensa, pero que en ocasiones hay situaciones que se dan, que se escapan del control de los seres humanos. Uno tiene emociones, sentimientos, está bajo mucha presión, y que son cosas que pasan. Ella lo aclaró de esa manera. Pero lo que me llamó más la atención de todo lo que conversamos con doña Miriam hoy fue dos cosas puntuales. Ella dejó claramente establecido, como lo ha hecho antes, que ella, por ejemplo, con el tema de la prisión preventiva no está de acuerdo. Ella es garantista. Ella dice que si un imputado o un encartado de cualquier caso no presenta peligro de fuga, que esa es la excepción de las medidas de coerción, como lo establece la ley. Ese garantismo tiene que expresarse en la práctica. El problema es que ella establece que ese planteamiento ya lo hace en reuniones donde se discuten estas cosas,
pero que a pesar de que ella jerárquicamente es la cabeza del Ministerio Público, no necesariamente desde el punto de vista de ejecución de las decisiones, ella tiene la posibilidad de frenar las peticiones que hace el PECA o que hace cualquier otra de las instituciones, y explicó que al final, aunque haya una inclinación de los fiscales, aduciendo evidentemente a Jenny y a Wilson de pedir prisión preventiva por todo, ella dice que al final es el juez que determina si tiene suficiente arraigo esa petición, porque fácilmente el Ministerio Público puede pedir 18 meses de coerción y el juez decir no presenta peligro de fuga. Es como debiera funcionar. Lo que pasa es que aquí los jueces cogen la presión mediática, la vaina, y no tienen una cogen independencia. presión por distintas vías, ¿verdad? Exacto. Porque tú lo dices bien, lo hacen los medios de comunicación, pero también Exacto. los mismos movimientos sociales cuando Exacto. no quieren una pero decisión. No debería ser. Van a no debería ser. Los jueces Eso deberían tener independencia. Entonces, y sobre todo administrativa, buenos salarios, buenos seguros médicos. Otra cosa que a mí me impactó mucho fue lo que ella dejó claro allí, que para ella no había una cosa que le generara un amargo más difícil que el enterarse a través de la prensa de cosas y decisiones que se toman allá de manera inconsulta. O sea que hay a lo interno gente que se toma atribuciones pasándole por encima a ella sin consultarle, y después ella se entera por la prensa. Ella describió como un mal sabor cada vez que ocurren cosas como esas. Por ejemplo, alguien le preguntó de su relación con Jean Alain. Ustedes saben que Jean Alain tuvo un episodio con ella y ella habló largo y tendido sobre eso, de manera abierta. Dijo, a mí se me hizo de todo aquí. A mí se me intervino mi teléfono. A mí cuando yo llegué a la Procuraduría encontraron fotos mías en los archivos de que me espionaban, fotos mías cuando yo me reunía, ordenaron intervenirme en mi teléfono, o sea, de todo. Y sin embargo, para paradoja de la vida, el día que hubo que entregarme, la persona que me estaba entregando, entonces trató de darme explicaciones, diciéndome que todo ese tipo de cosas no eran decisiones de él, que era que él recibía orden. Y yo lo frené y le dije, mire, usted se puede ahorrar lo que usted me está diciendo. Eso a mí ni me baja ni me viene. Sí, pero todo eso se ha reproducido en gran medida. No las intervenciones ni nada de eso. Lo que pasa es que Jean Alain, el que siembra viento y cosecha tempestad, claro, o sea, a él poco le han hecho, porque encima de que... Él cometió muchos excesos. No, exceso comete cualquiera. Él cometió muchos exceso comete cualquiera. Jean Alain se pasó de su raya, o sea, violentó, vulneró, irrespetó la ley, de todo lo que usted se pueda imaginar. Entonces, él está hoy cosechando las consecuencias de eso. Por ejemplo, alguien le preguntó... Quien siembra viento cosecha tempestades. Así mismo dice la Biblia. Ella, por ejemplo, dijo, yo le voy a citar un caso. Yo nunca me he puesto a hacer negocio con la comida de las cárceles, aduciendo claramente a que Jean Alain tenía un negocio con la comida de la cárcel. O sea, que él como procurador se encargó de que la comida que se distribuía en la cárcel, él era contratista de eso, siendo procurador. O sea, bueno, eso es de lo más simple, eso es de lo más simple. Todas esas son denuncias graves, ¿verdad? Sí. Pero y nadie al final, puede justificar eso. Al final, bueno, en fin, fue un encuentro muy interesante. Fue un encuentro armonioso, ¿verdad? Se habló de todo allí, nadie tuvo tapujos en preguntar nada. Ella respondió durante... ¿Qué tiempo más o menos duró? Casi 2 horas. Casi 2 horas. ¿Y aproximadamente cuántos periodistas? ¿Como 30? Había como 40 periodistas, sí. Había mucha gente de nivel. Y creo que es importante también. Yo decía antes de esto, hace un tiempo, venía reclamando en los mismos medios que participo, que yo no entendía por qué el Ministerio Público primero no tenía un vocero designado, un periodista conocido o una periodista, porque muchas veces a uno le llegan información por parte de los abogados, los acusados de los procesos, planteando una versión, tú sabes, pero entonces uno no tenía
a nadie en el Ministerio Público con quien tú contrastar esto. Y eso es O importante. buscar una versión de ellos. Eso es importante lo que tú dices, porque el Ministerio Público necesita tener un portavoz Claro. autorizado, oficial, que haga gestiones permanentes con los medios de comunicación, aclarando todos estos temas, porque esos son temas cotidianos que se analizan. Sin necesidad de entorpecer No, los sin procesos, entorpecer porque los ellos van procesos, a pero tiene hablar que hasta darse, donde claro que ellos sí, entiendan claro que sí. pueden hablar. Ahora, Pero 100% porque eso es normal que se haga. eso, lo que no podía era haber una ausencia como existió durante mucho tiempo. Entonces solo hablaban los abogados y los encartados. Los abogados y los encartados. Entonces uno decía, bueno, pero si ellos están callando, ellos están validando lo que cuenta la otra parte. Ahora han designado a Nairobi Viloria, que es una periodista de trayectoria, mucho tiempo en el grupo SIN, y la primera medida de Nairobi, me lo contaba hoy ella ya, fue ese encuentro. Ella me dijo, esto es lo único que yo he podido recomendar. Y ella no fue la del comunicado. No, ella no fue la del comunicado. Ella me lo dijo. No, eso no pasó por mi mano, yo no tuve que ver con eso. O sea, que a veces hay asesores y cosas. Yo llegando no me iba a meter en eso. Pero mi primera... No creo que nadie con experiencia... Mi primera moción aquí en la Procuraduría fue este encuentro, que yo quería hacerlo hace tiempo y no te imaginas. Ojalá y que eso sea permanente. Ojalá que eso sí, cada cierto tiempo, cada 3 meses, cada 3 o 4 meses, la Procuraduría lo haga para fechas especiales. Como tú dices, es muy llamativo que doña Jenny y don Wilson no estuvieran acompañándole. Eso habla mucho de que... Ahora, y con Jenny ahí, ¿tú te atreves a preguntar con Jenny claro ahí? Que tú le hubieses preguntado lo mismo. Pero es para eso el encuentro y nosotros seguro? No somos... pero ven acá, pues tú una dictadura. No, profesor. No, profesor, claro, yo no estoy diciendo eso. No, porque se supone que si uno va a ese encuentro es para todas las cuestionantes que uno tiene. Con Miriam es como... No, Miriam se ve que es más generosa, más afectiva, más receptiva. Pero si Jenny te dice a ti, pregúntame lo que tú quieras. Yo le pregunto todas las cuestiones. Tiembla, tú hoy yo soy delincuente. No te ponías entonces, no, jamás. No, profesor. El periodista no puede tener miedo ni apretarse el gatillo. No puede apretar. No tiene que tirar para adelante. Pero me paré yo preguntarle al presidente en la semanal, una vez que fui, le pregunté eso, no. Sí, pero después de ahí no te han vuelto invitado. No, yo no he vuelto. Yo tengo la invitación abierta. Después de ahí yo no te vi más. Bueno, ya después de eso. No he vuelto en realidad, pero no. El caso es que definitivamente, por más que se quiera ocultar, es evidente que en el Ministerio Público hay un choque de visiones. Jenny y Wilson parece que andan por un rumbo y doña Miriam por otro. Ellos no han logrado cohesionar un equipo, por más que eso se disimule, tienen marcadas diferencias, pero así han podido transitar el camino. Ya Miriam dice que se va, vamos a ver entonces ahora qué pasa. Y en caso de que doña Miriam se fuera, ¿quién sería el próxima procuradora general? Yo lo voy a coger ahí para también hacer mi comentario, que viene, ¿verdad?, sobre este mismo tema. Primero, yo saludo ese encuentro de la Procuradora General de la República con la prensa. Ojalá y que esos encuentros se conviertan en una institución y constantemente pueda haber una sinergia entre la Procuraduría y la prensa. La Procuraduría tiene que hacer gestiones en los principales medios de comunicación de este país, enviar voceros autorizados y dar su versión, porque, óyeme, la democracia es una lucha por el relato. Entonces, cada quien tiene su verdad y bueno, y se contrastan una con otra y los abogados lo hacen, los imputados lo hacen y la Procuraduría también tiene que hacerlo. Me sorprendió leer en la prensa. Yo no estuve presente en el encuentro, pero me sorprendió leer en la prensa que la Procuradora General de la República dice que se entera a través de los medios de comunicación de algunos temas del Ministerio Público. Y eso me hizo recordar la famosa frase del doctor Joaquín Balaguer en los 12 años, cuando decía que habían fuerzas incontrolables, cuando le preguntaban sobre los excesos que se cometían en su gobierno, y él dijo, bueno, que esos son fuerzas incontrolables, y eso se hacía referencia, ¿verdad?, a unas bandas, la banda colorada, que cometían una serie de atropellos, de asesinatos, de violaciones a los derechos humanos, y que él de alguna manera lo acusaban de que se hacía con la vista gorda. Y esto
diríamos que es lo que nosotros hemos visto en la Procuraduría General de la República, porque ese comunicado, lo que ella deja entrever fue que se enteró cuando lo leyó en la prensa. Y miren, señores, es muy difícil realmente usted asociar a Miriam Germán a lo que estaba escrito en ese comunicado. Eso es muy difícil, pero ella, que es una persona supuestamente garantista, y digo supuestamente por sus acciones dentro de la Procuraduría, no por su pasado, porque su pasado la acredita como una jueza garantista, y esa es la referencia que uno tiene de todos los abogados de este país. Ahora, en su paso como Procuradora General de la República, se ha repetido todos los excesos que se daban en procuradurías anteriores. Aquí, la justicia, lo que se denomina justicia, se ha sustituido por un ajuste de cuentas. Y miren que no lo digo por el caso de Jean Alain. Yo combatí a Jean Alain. Yo combatí ferozmente a Jean Alain. Yo escribí un artículo en el periódico Hoy que se titula ¿Qué procura el procurador?, donde hacía referencia a los excesos de Jean Alain de frente, sin tapujos, sin titubeo. Yo sé lo que es vivir bajo esa presión que nosotros vivimos en la era de Jean Alain. O sea, yo con esto no quiero que digan, oh, Julio, tú lo estás diciendo porque tú estás defendiendo a Jean Alain. No, bajo ningún precepto. Pero yo lo que quiero es que mañana, cuando salga lo que están ahí, entonces no pasen por lo mismo. Porque aquí el problema es que lo que se ha denominado justicia es ponerle un caco negro y un chaleco antibala a una gente y pasearla con señores con armas largas por los pasillos del Palacio de Justicia. Y eso no es justicia, eso es ajuste de cuentas. Y esos excesos tienen que frenarse, porque eso tiene más atributo de ser tiene todos los atributos para ser una persecución política y no una lucha efectiva contra la corrupción. Y bueno, ahora se destapan con todo este tema de los acuerdos, que ahora se desdicen de los acuerdos, que yo no fui, que yo publiqué esto, que yo no publiqué esto, que esos fueron unos abogados que designó el presidente de la República, porque se supone también que aquí se le quiere quitar la influencia política de la justicia, pero se designan abogados que tienen una influencia directa en la justicia y que elaboran unos acuerdos que el país quiere conocer. Pero bueno, yo lo que quiero es que creo que esto tiene que llevar a los presidentes a designar en las posiciones públicas y sobre todo posiciones tan conflictivas como esta, a personas con una madurez, con firmes convicciones democráticas, pero no solo en teoría, sino en la práctica, para que se eviten este tipo de excesos, señor presidente, porque mañana es una rueda que no para, y ya lo hemos visto en la historia política dominicana. La razón por la que el doctor Joaquín Balaguer persiguió a Jorge Blanco, que sobre sus hombros pesaron más de 30 acusaciones de corrupción, fue porque Balaguer pensaba que Jorge Blanco podía volver a ser presidente, y él decía que tarde o temprano un expresidente de la República regresaba al poder. Y eso había enseñado la historia, según Balaguer. Entonces, por esa razón persiguió a Jorge Blanco. Pero miren la tragedia de lo que pasó en la década de los 80 en los gobiernos del PRD. ¿Por qué? Por el miedo que tenía Guzmán a ser perseguido y por los escándalos que le salpicaban, escándalos de corrupción que le salpicaron a su gobierno. Entonces, de ahí en adelante nuestro país ha vivido una serie de situaciones que creíamos haber superado, hasta que llegó Jean Alain a la Procuraduría a cometer excesos, y ahora hemos visto atentados más graves aún, porque son contra la prensa y la libertad de expresión. Gracias a Dios que esta sociedad tiene los verdaderos candados y que se paró en dos patas rechazando eso. No un apoyo a Julio Martínez Pozo, porque esto no se trata de que fulano ganó o que fulano perdió, no. Al derecho que tenemos los dominicanos de expresarnos libremente. Aquí hay libertad de expresión y difusión del pensamiento, aquí hay libertad de conciencia, aquí hay libertad de asociación, y esos derechos fundamentales nosotros los vamos a defender con la sangre, si es necesario, y ningún titular coyuntural de ningún poder del Estado puede atentar contra eso. Y por eso es que me apasiona a mí el rol que tiene que jugar la prensa de calidad en democracia, porque la prensa no la van a silenciar ni aquí ni en ningún lado. Y ellos después dijeron, no, que esas medidas cautelares no era para la prensa, que eso era para los imputados. Mentira, porque en el contexto donde se produjo fue directamente a la respuesta a los cuestionamientos que se habían hecho
desde la prensa a esos acuerdos. Que, ojo, tienen que presentar los acuerdos, porque presenten los acuerdos y los elementos, entonces, para que la gente pueda tener ya una idea mucho más completa de todo esto. Pero, al parecer, en función de lo que dice la procuradora, hay fuerzas incontrolables a lo interno del Ministerio Público. Hay fuerzas incontrolables a lo interno del Ministerio Público. Y esto lo digo, señor presidente, porque usted propone una nueva fórmula política para garantizar la independencia del Ministerio Público. Porque usted entiende que si se le quita la influencia política a la designación del procurador, ya nosotros vamos a estar aquí en el Adán constitucional y en el reino de la independencia de los cielos, del Ministerio Público. Pero Dios nos libre de que nuestro país caiga en esas manos incontrolables del Ministerio Público y sin ningún tipo de influencia política, porque la política criminal del Estado es una política, la política de salud es una política, la política económica es una política. Aquí Gedeón Santos escribió un artículo formidable donde él habla de cómo el Banco Central tiene una autonomía y lo designa el presidente de la República y actúa completamente autónomo. Aquí el presidente no sale a darle datos al Banco Central, perdón, me refiero a imponer datos al Banco Central, porque el banco tiene sus técnicos acreditados que recaban toda la información confiable y publican informes con toda la credibilidad del mundo. Y durante 20 años Albizu ha manejado de manera formidable la economía dominicana. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Eso hay que tomarlo en cuenta porque fíjense fíjense la gravedad de lo que dice una procuradora, que ella se entera por la prensa de lo que pasa ahí adentro. Es por la prensa que ella se entera de lo que pasa ahí adentro. Y como se entera por la prensa de lo que pasa ahí adentro, eso significa que no tiene el control de lo que está sucediendo a lo interno, porque eso es, no, que yo soy garantista, bueno, pero tú permites que se atropellen todos los derechos humanos dentro de tu gestión, y se ha cometido óyeme, se han llegado a excesos que son realmente lamentables. Pero bueno, quería dejarlo ahí, y vamos ahora a una pausa, y cuando regresemos venimos con más información y con más noticias relevantes.